Bueno, pues vamos a ver este último tipo de ejercicios de escala, que consiste en saber a qué escala dibujar un objeto para que entre en un plano. Bueno, en este ejercicio lo que tenemos son unas medidas en la realidad y queremos saber cómo tenemos que hacer para meterlas en un determinado plano. Es decir, coger un objeto en la realidad y saber qué escala utilizar para poder dibujar ese objeto real en un plano, que nos entre en un plano dado, en un plano determinado. Por tanto, lo que tenemos que hacer aquí es jugar con las escalas hasta encontrar una que se adapte al tamaño de nuestro papel. Bien, supongamos que queremos dibujar un camión de 16,5 metros de longitud en un papel A4. El A4 mide 21 por 29,7 centímetros. De igual manera que en ejercicios anteriores vamos a seguir los planos. Hacemos los dos dibujos, la parte de realidad y la parte de dibujo. En segundo lugar, situamos los datos donde corresponda, el camión en la realidad con sus 16,5 metros y en el dibujo vamos a dibujar el tamaño de nuestro papel, que son 29,7 centímetros de largo, el A4 apaisado, dejando también un espacio para los márgenes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar unos 20 centímetros. Ahora lo veremos dibujado. En tercer lugar, vamos a poner las dos medidas en las mismas unidades. Es decir, no podemos trabajar con metros en el camión y con centímetros en el papel. Vamos a pasarlo en este caso todo a centímetros, porque lo que queremos obtener es una medida en el papel. En cuarto lugar, sustituimos realidad y dibujo en la fórmula de la escala. Ahora vemos cómo lo hacemos. Simplificamos la fracción de la escala y luego obtenemos la fórmula, obtenemos la escala en función del valor 1, es decir, cómo se representan las escalas. 1 es a 50, 1 es a 100, ¿de acuerdo? Como este es un poco más complicado, vamos a ir paso a paso haciendo lo que nos piden. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es poner la fórmula de la escala. Escala es dibujo partido realidad. Sabemos que el camión va a ser mucho más grande, la realidad va a ser más grande, entonces sabemos que estamos aplicando una escala de reducción. Una escala de reducción que será del tipo E es igual a 1 partido n. Lo que no sabemos es cuánto es n. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos los dos espacios para poner los datos. En un espacio ponemos dibujo, en el otro espacio ponemos la realidad. Bueno, aquí tenemos datos para los dos espacios. Por un lado vamos a tener el camión en la realidad. Vamos a dibujar nuestro camión. Que sabemos que mide 16,5 metros. Y por otro lado tenemos también datos del dibujo. Aquí vamos a dibujar un plano A4 con sus márgenes y en el que queremos meter el dibujo del camión. Sabemos que el papel mide de largo 29,7 centímetros, pero que nosotros solo queremos utilizar unos 20 centímetros para tener espacio para que entre bien nuestro camión. Bueno, el siguiente paso es pasar todo a la misma unidad. Así que vamos a coger la longitud del camión y la vamos a pasar a centímetros, para trabajar en centímetros. Y lo hacemos con un factor de conversión. Tenemos la longitud del camión, que serán 16,5 metros,
ponemos la raya de fracción, metros se está multiplicando, queremos que se nos vaya, lo ponemos en el denominador, queremos llegar a centímetros, por tanto lo ponemos en el numerador, miramos a ver cuál es mayor de las dos, le asignamos la unidad y a la otra, al numerador en este caso, la correspondencia, de tal manera que todo esto valga 1 y no estemos modificando la longitud del camión. Tachamos metros y metros, lo que nos va a quedar son centímetros de unidad y nos queda que son 1650 centímetros mide el camión de largo. Así que esa longitud de 16,5 metros son 1650 centímetros. A continuación, lo que vamos a hacer es colocar dibujo y realidad, lo vamos a colocar aquí debajo y vamos a completar los espacios con los datos que tenemos, es decir, con el dato del dibujo y con el dato de la realidad. El dato del dibujo son 20 centímetros, el dato de la realidad de la longitud son 1650 centímetros. Esa sería nuestra escala, es decir, que nosotros podemos poner que 20 centímetros, que es, este es el dato de la escala, que 20 centímetros tiene que equivaler a 1650 centímetros en la realidad. Muy bien, pues tenemos nuestra escala. Escala será igual a 20 centímetros partido 1650 centímetros, centímetros y centímetros se nos va, así que nuestra escala final es de 20 partido 1650, pero nosotros no representamos las escalas así. Tenemos que operar sobre estos números para representarlos de manera que nos quede del tipo 1 partido n, porque se trata de una escala de reducción. ¿De acuerdo? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tomamos nuestra escala, ponemos el numerador 20, el denominador 1650 y, puesto que el numerador tiene que ser la unidad, dividimos entre 20. Y para no modificar el número, tenemos que dividir el denominador entre 20. Y esto nos va a quedar que mide 1 y la operación de abajo son 82,5. Así que la escala que tenemos ahora mismo para que 82,5 para que 1650 centímetros se metan en 20 centímetros justos es 1 es a 82,5. Evidentemente esta escala pues no está normalizada y no es exacta, así que lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre esta escala o modificarla, empezar a jugar con ella, como he dicho al principio, para usar una escala en la que podamos dibujar nuestro camión en el papel y que sea una escala real, una escala con la que podamos trabajar bien. Bueno, podemos hacer dos cosas. Podemos coger una escala 1 partido es a 100, 1 partido 100, nos va a quedar el camión más pequeñito en el plano, o intentar aproximarla a, aunque no sea una escala normalizada, de 1 partido 80. Así que vamos a hacer esto último. Dejadme un segundo que coloque, que coja espacio y ahora lo vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Vale. Ahora que tenemos espacio, vamos a ver cómo resolvemos la segunda parte del ejercicio. Bueno, hemos llegado hasta aquí con una primera parte, donde hemos obtenido una escala de 1 es igual, perdón, 1, la escala es igual a 1 partido 82,5. La siguiente parte es determinar con qué escala vamos a dibujar nuestro camión. Hemos dicho que vamos a intentar hacerlo con la escala más aproximada, pero que no tenga decimales. Vamos a utilizar una escala de 1 partido 80. Esto es lo mismo que hemos hecho en ejercicios anteriores. Escala es igual a dibujo partido realidad. Sabemos
que la realidad son 80, lo que en la realidad son 80 en el dibujo es 1, lo que en la realidad son 80 metros en el dibujo es 1 metro, lo que en la realidad son 80 centímetros en el dibujo es 1 centímetro, y que es una escala de reducción, ¿de acuerdo? Por un lado vamos a tener dibujo, por otro vamos a tener realidad. La realidad ya sabemos que es nuestro camión que mide vamos a ponerle directamente los 1650 centímetros. Y aquí vamos a tener nuestro plano con nuestros márgenes, pero ahora no sabemos cuánto va a medir la longitud del camión. Así que empezamos colocando la escala, vamos a colocar la regla de 3, dibujo y realidad. Decimos que la escala que vamos a utilizar es 1 es a 80, estamos trabajando en centímetros, centímetros, centímetros. En este caso, lo que tenemos que hacer es sustituir el dato de la realidad. Ya hemos cogido la escala y ponemos los 1650 centímetros y tenemos que calcular cuántos centímetros nos mide el camión en el papel. Resolvemos, no voy a hacer toda la operación, y nos queda que son, en vez de los 20 centímetros que queríamos al principio, nos quedan que son 20,63 centímetros. Va a medir el camión aquí. Estos son los 20,63 centímetros a escala 1 es 80. Bueno, espero haberme explicado y espero que lo hayáis entendido.